En este segundo vídeo y en el siguiente veremos algunos ejemplos de exploración y análisis descriptivo de datos, y dentro de este apartado veremos también algunos ejemplos de la generación de gráficos. En esta píldora empezaremos por preguntarnos qué sabemos ya de los datos. Esto quiere decir aquella información con la que contamos previo al análisis, previo a empezar una exploración y un análisis de datos. Vamos a seguir por el punto 2, en el cual mostraremos los ejemplos principales de en qué consiste una exploración de datos, o al menos algunas de las principales opciones que nos da IBIUS, y luego también algunas de las principales opciones en cuanto a obtención de estadísticos descriptivos. En el caso de nuestra base de datos, que es la que utilizaremos para desarrollar nuestro ejercicio, es que se refiere a una base de datos sobre tratamientos de belleza. Contiene una serie de variables que nos permitirá analizar de qué depende la demanda de los tratamientos de belleza. Las principales variables que tenemos aquí son aceite, calidad, edad, educación, energía, ID, precio, precio-oficios, renta y tratamientos. En el caso del aceite, lo único que quiere decir es que si en el tratamiento se utiliza aceite. La calidad tiene que ver con la calidad percibida por el cliente, la edad es la edad de los clientes, la educación son los años de educación que los clientes tienen, la energía es un tipo de tratamiento especial, en este caso tanto la energía como el aceite son variables ficticias, sí, 1, 0, no. Luego la identificación es un componente numérico que identifica a los clientes. Veremos que esa variable no es relevante para nuestro estudio. El precio es el precio unitario de tratamiento. El precio oficios es el precio del servicio sustituto principal. La renta es la renta individual de los clientes, y el tratamiento viene medido por el número de tratamientos de belleza que un individuo demanda, que un individuo compra. Dos puntos que son necesarios tener en cuenta. El primero, que esta muestra es una muestra de mujeres, esto es, la demanda de tratamientos de belleza por mujeres. Y un segundo punto muy importante es que siempre debemos explicitar las unidades de medida. De esto depende que podamos hacer una interpretación correcta de los coeficientes estimados. En el caso de edad, casi que no hace falta ninguna aclaración. La edad de las clientas se medirá en años, la educación se va a medir en años, el precio del tratamiento de belleza se mide en decenas de dólares, el precio de los oficios o el precio del servicio sustituto se mide en dólares, y luego la renta en miles de dólares, tomando en cuenta que esto es un estudio de 1969. Y los tratamientos de belleza se medirá en horas, el número de horas de tratamientos de belleza que una mujer se da al año. La primera opción que tenemos a la hora de explorar datos es una que es muy recomendable y además viene por defecto. Esto quiere decir que cuando hacemos doble clic en cualquiera de las series o variables, lo que va a suceder es que automáticamente se nos va a abrir una tabla con las observaciones de cada una de esas variables. Esto lo podemos y lo deberíamos hacer siempre, de forma que nos familiaricemos con el tipo de información que contiene cada una de estas variables u objetos. Esta exploración, que se hace de forma individual, también se puede hacer de forma grupal. En este caso lo único que tendríamos que hacer es con la tecla control, en el caso de Windows, seleccionamos cada una de las variables que queremos abrir como grupo, luego con el botón derecho seleccionamos abrir y hacerlo como grupo. En este caso lo que va a pasar es que se nos muestra una tabla con todas las variables. De esta forma podemos tener una vista de conjunto. Una vez que realizamos la exploración de los datos en bruto, que esto lo hacemos como lo acabamos de ver, que lo podemos hacer de forma individual o en grupo, es siempre recomendable hacer una exploración de la información resumida. Esto quiere decir hacer una tabulación, sumatorio o también llamado recuento. Para ello lo único que tenemos que hacer es abrir la variable que queramos explorar. Como siempre se nos mostrará una tabla. Luego en el menú lo que hacemos es seleccionar la opción en One Way Tabulation, es la opción correspondiente que nos mostrará la tabla a continuación. En esta tabla se calcula de forma automática un recuento para cada uno de los valores de la variable. En este caso tenemos el recuento, por ejemplo, para el valor 0, que es 451 observaciones. No se han dado tratamientos de belleza, 451 usuarios no han recibido tratamientos de belleza. Luego tenemos el porcentaje, un recuento acumulado, y luego tenemos un porcentaje acumulado.
Ahora empezaremos con los estadísticos descriptivos. Aquí se mostrarán las principales opciones. Empezaremos por una de las primeras, que es estadísticos descriptivos y test, y un submenú de histograma y estadísticos. Para acceder a este menú y este submenú, lo único que tenemos que hacer es abrir la variable que queramos analizar y luego en la pestaña de View accedemos a este menú y este submenú. Esta opción nos muestra un resultado que tiene dos componentes, una parte gráfica a la izquierda y una parte numérica a la derecha. Lo primero que tenemos que recordar que este resultado podríamos perfectamente grabarlo o guardarlo en memoria, lo único que tendríamos que hacer es congelarlo y darle un nombre, no hace falta que lo demostremos, es un procedimiento muy fácil. Esto de que aparece aquí a la izquierda simplemente es un recordatorio, no es parte del output o del resultado de EBIUS. El recordatorio consiste en que en los valores numéricos, en este resultado numérico, tenemos por un lado estadísticos de centralidad, como es la media y la mediana. Luego tenemos estadísticos de posición. En este caso solamente tenemos el máximo y el mínimo, no tenemos los cuartiles en este resultado. Tenemos un estadístico de dispersión, en este caso la desviación estándar. Luego tenemos estadísticos relacionados con la forma. Por un lado la curtosis o apuntamiento y por otro lado es estadístico de asimetría. También tenemos el test Harke-Vera, que lo que nos permitiría es hacer contrastes de normalidad. Continuamos con la misma variable de tratamientos, ahora cambiamos de opción, en este caso vamos a estadísticos descriptivos y test, pero en lugar de histograma seleccionamos la segunda opción, que es tabla de estadísticos. Como se puede ver, son los mismos estadísticos que en el ejemplo anterior, lo único que en este caso se muestra en formato tabla en caso de que lo queramos utilizar de esta forma. Y ahora seleccionamos la tercera opción dentro de lo que serían los estadísticos descriptivos y tests. En este caso nos permitirá obtener estadísticos por subgrupos de la muestra. Nos aparecerá un diálogo con distintas opciones. Una de las principales opciones es seleccionar la variable que nos dará los subgrupos por los cuales queremos hacer la clasificación. Además, a la izquierda tenemos los distintos estadísticos, las distintas opciones que podemos seleccionar. Si le damos al OK, a continuación tenemos el resultado. El resultado que obtenemos es una tabla que tiene calidad de publicación, esto quiere decir que la podríamos incorporar directamente en un documento en el que estemos trabajando. Por otro lado, lo que tenemos que la información que nos está mostrando es, en este caso en la primera columna, es la media de tratamientos para cada uno de los grupos de edad. Así sucede con los máximos y mínimos, con los sumatorios o con la desviación estándar. Y la última opción dentro de este vídeo relacionado con estadísticos descriptivos es la opción de análisis de covarianzas. Esta opción está disponible para el objeto grupos. Esto quiere decir que o bien tenemos que seleccionar cada una de las variables y abrirlas como grupo, o una vez que las hayamos abierto guardar ese grupo y lo tendríamos como un objeto al cual podríamos acceder directamente haciendo doble clic. Una vez que accedemos a este objeto grupo, en la pestaña Vista podemos acceder a la opción de análisis de covarianza. Inmediatamente se nos muestra este diálogo que podemos seleccionar algunas opciones, por ejemplo, si queremos la covarianza, la correlación, estadístico T, que nos muestre también el número de casos, el número de observaciones, sumatorios o pesos en caso de que los hubiese y otras opciones adicionales. Le damos al OK y esperamos al resultado. Obtenemos la tabla de correlaciones de todas las variables que habíamos seleccionado. Por un lado está el estadístico T en la parte inferior y en la parte de arriba la correlación. Lo que podemos observar o las pistas que nos puede dar es el signo y la magnitud de la relación entre las distintas variables. Esta es una primera aproximación. Esto simplemente nos daría pistas de las posibles relaciones que existen entre las distintas variables. Por ejemplo, en el caso de tratamientos podemos ver que está relacionado positivamente con variables como aceite, calidad, con la edad, está relacionado negativamente con la educación, otra vez de forma positiva con la energía o con este tipo de tratamiento. Luego, por supuesto, como cabía esperar, se relaciona negativamente con el precio. A mayor precio del tratamiento, menor es la demanda, y luego se relaciona positivamente con el precio del producto o servicio sustituto. Cuando sube el precio del producto sustituto, aumenta la demanda del servicio de tratamientos. En cuanto a la renta, también cabía esperar que a mayor renta, mayor la demanda de tratamientos. Hasta aquí este vídeo y en el siguiente continuaremos con algunas opciones y ejemplos para el análisis gráfico.